Amigos, amigas de las plataformas de TV Sur, aquí estamos una vez más en Decisión 2026 TV Sur Analiza, la plataforma que hemos abierto para analizar, para conversar y también para revisar datos importantes en torno a las elecciones del próximo 1 de febrero del 2026. Estamos a semanas nada más de que se abran las urnas ese domingo a las 6 de la mañana, de 6 a 6 en todo el país y también con el voto en el extranjero para escoger a un nuevo presidente o una nueva presidenta y también a 57 diputados y diputadas para la Asamblea Legislativa 2026-2030. Hoy vamos a estar analizando algunos datos sobre el padrón electoral para estas elecciones. Son 7 cantones los que conforman la región Brunca para estas elecciones. Pérez Celedón, el caso de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores, Cotobruz y Puerto Jiménez. Los 7 cantones que son parte de esta elección en lo que corresponde a nuestra zona y que es un fragmento de gente importante. Y también estaremos viendo algunos datos del abstencionismo en 2022, que fue la última elección presidencial, y más adelante también estaremos tocando el tema de la encuesta de IDESPO que salió esta semana de la Universidad Nacional, que también dejó datos interesantes. Pero vamos a comenzar con el padrón electoral. Si sumamos todos los aspirantes a votar, las personas que están debidamente inscritas, que lograron hacer ese trámite antes de el cierre del padrón electoral a finales de septiembre de este 2025, tenemos el dato de 290,007 personas están debidamente preparadas, acreditadas para votar el próximo 1 de febrero en la región Brunca del país, lo que corresponde a Pérez Celedón, 122,281. Veamos. El Tribunal Supremo de Elecciones dio a conocer el padrón electoral para los comicios del 1 de febrero de 2026. Los 7 cantones de la región Brunca suman 290,007 personas inscritas. Pérez Celedón es el que más tiene, con 122,281. 61,133 son hombres y 61,688 mujeres. El cantón generaleño tuvo un aumento en el padrón electoral de un 2.7% con respecto a 2022, o sea, 3,232 electores más. Buenos Aires tiene inscritos para las próximas elecciones a 35,559 electores. 18,359 corresponden a hombres, 17,200 mujeres, aumento un 2.3%. Osa, el total de electores, 26,502, hombres 13,867 y mujeres 12,635, aumentó 3.45%. Golfito tiene empadronados a 25,674 electores. De ese total, 13,118 son hombres y 12,556 mujeres, el aumento 1.4%. Cotobruz, 34,371 personas inscritas, hombres 17,291 y mujeres 17,080, aumentó un 3.15%. Corredores tiene un total de personas inscritas para las próximas elecciones de 37,479, hombres 18,576 y mujeres 18,903, para 1.6% de aumento con respecto al 2022. Y Puerto Jiménez, un total de electores de 7,601, hombres 3,960 y mujeres 3,641. El padrón total de Costa Rica para las elecciones del 1 de febrero de 2026 es de 3,731,788 personas. Ahí estaban los datos de cómo está la votación, el padrón electoral para estos comicios del 2026, 290,007 personas. Pero también hablemos del abstencionismo. El dato que les comentaba sobre Pérez Celedón de que para este
proceso electoral están debidamente inscritas 122.281 personas. Creció de forma significativa si lo comparamos con 2022, cuando tenía la posibilidad de votar 117.494 personas. Pero nos vamos a abocar en el abstencionismo, porque en los cantones de la región Brunca, en este caso serían 6, no vamos a incluir a Puerto Jiménez porque recordemos que Puerto Jiménez es el más joven de toda esta elección. En caso del abstencionismo en Pérez Celedón llegó a un 40.7%. 47.834 personas no votaron en las elecciones de 2022, un 40.71%. Solamente votaron aquí en Pérez 69.660 personas para un 59.29%. Si nos vamos a los cantones más al sur, el dato se eleva de forma significativa. Les contaba, abstencionismo en Pérez Celedón en 2022. Estos datos son del Tribunal Supremo de Elecciones en la publicación estadística del sufragio 2022. Si nos vamos a los cantones más al sur, crece de forma significativa, superando el 50%. Por ejemplo, en el cantón de Osa, hace casi 4 años, el abstencionismo en un cantón donde votaban 24.398 personas, solo 11.588 fueron a las urnas en ese momento. El abstencionismo fue de un 52.5% en 2022, esto en el cantón de Osa. 52.50%. En Buenos Aires de Punta Arenas podían votar en 2022 34.086 personas. Fueron a las urnas en ese momento solamente 16.990. El abstencionismo un 50.16% según estos datos. Corredores, un 54.53% no votó en 2022. En ese instante, en ese cantón tenían el chance de votar 36.286 personas. Solo fueron a los comicios 16.501. Se quedaron sin votar 19.785 para un 54.53%. El cantón que tuvo más abstencionismo hace casi 4 años, en 2022, en febrero del 2022, fue Golfito. En ese momento su abstencionismo llegó a un 56.54%. En un cantón donde tienen oportunidad de votar, en este dato de 2022, 31.565 personas. Solo fueron a las urnas en ese momento 13.718 y se quedaron sin votar 17.847. Fue el cantón de la región Brunca con el abstencionismo más alto en las últimas elecciones presidenciales. Y Cotobruz tenían la oportunidad de votar 32.411 personas, solo fueron a las urnas 15.937 para un 49.1%. Se quedaron sin votar un 16.474 personas para un 50.83% de el abstencionismo en ese momento en esos cantones de la región Brunca. Entonces, en resumen, Pérez Celedón un 40.7, Osa 52.5, Buenos Aires 50.1, Corredores 54.5, Golfito 56.5 y Cotobruz 50.8% fueron los cantones con mayor abstencionismo en la parte sur de nuestro país. Nosotros conversamos con don Luis Bolaños, que es parte del Tribunal Supremo de Elecciones, que nos habló acerca de esos datos, le expusimos esos números, nos habló acerca del abstencionismo y también cómo se están preparando para lo que se viene, las elecciones del próximo 1 de febrero de 2026. Bueno, el tema del abstencionismo, yo siento que viene marcándose y viene aumentando no solo a nivel de la zona sur, el abstencionismo ha aumentado en todo el país. Es una cuestión contra la que el tribunal, digamos, ha tratado de luchar, pero que la gente el día de las elecciones no acude a las urnas. Creo que el tema político viene siendo muy difícil a nivel país
y en todo se ve, digamos, afectado en el abstencionismo del voto joven, por supuesto. Cuidado que no también en el del adulto, ¿verdad? Pero te digo, es un fenómeno, digamos, que se está dando a nivel nacional, no solo en la zona sur. Vamos, el tribunal no hace distinciones en cuanto a regiones, ni debe hacer cosas, digamos, como preferenciales para uno u otro lugar. Obviamente la logística de el asesoramiento que se da, la juramentación, la cantidad de juntas, podría aumentar con relación a otros sectores del país. Igual tiene mucho que ver con un aumento, digamos, también en la logística de entrega y recolección del material electoral. En corredores, digamos, hay zona indígena, en Cotobruz hay zona indígena, en Golfito, casi en todo el sector, en Buenos Aires, por supuesto, también, y en OSA. Entonces, sí, la logística es mucho más complicada. O sea, solo el tema, digamos, de la entrega y recolección de material en helicópteros a algunas zonas, ya solo ese tema es como único para la zona sur y por ahí para algunos lugares que quedan en Turrialba, ¿verdad? Entonces, parte, digamos, de los sacrificios que ha hecho el país para poder que estas personas participen activamente en una elección. Igual está el ejemplo de la votación en centros penitenciarios, por ejemplo. En mi concepto lo determina el tema de lo grande que es la región, ¿verdad? O sea, Pérez León es inmenso. Nosotros, antes de que Puerto Jiménez se convirtiera en cantón, teníamos un punto fijo. Nosotros tenemos una cuestión, un programa que se llama regionalización, que es que tenemos personas con motocicletas en diferentes zonas. Tenemos 17 zonas, y esta gente va a hacer notificaciones de paternidad responsable y hace cédulas a domicilio o en puntos fijos. Puerto Jiménez era uno de los puntos fijos que más generaba trabajo. O sea, a pesar de la cantidad de personas que hay empadronadas, el movimiento en Puerto Jiménez era inmenso, era un montón. Entonces sí, es un cantón que como que se mueve mucho, ¿no? Y esta cifra me imagino que va a ser para esta elección, pero va a ir aumentando exponencialmente, me parece. Invitarlos para que el día de la elección acudan a las urnas. El trabajo que hace el tribunal y que respalda el país presupuestariamente, y que respaldamos todos, porque todos pagamos impuestos, es muy grande como para no aprovecharlo, ¿verdad? Y además de eso, el tema de la democracia es que los que eligen sean los más, que no haya un abstencionismo muy grande. Así que invitarlos el domingo 1 de febrero a que acudan a las urnas. Ahí estaba el llamado importante para ir a las urnas. Es un país que tiene esa posibilidad, que tenemos todos, que es importante acudir a las urnas el próximo 1 de febrero. Y es que a esta altura todavía, según la última encuesta de IDESPO, vamos a hablar sobre esta información de la Universidad Nacional, los indecisos a esta altura es un 43.9% de la muestra, según los datos de esta última encuesta. ¿Qué podemos hablar de la encuesta de IDESPO? La cantidad del partido o la candidata del Partido Pueblo Soberano, doña Laura Fernández, consolida en este momento de diciembre la preferencia del electorado en su intención de voto, de acuerdo con esta encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población, que se denomina IDESPO, que pertenece a la Universidad Nacional. En este estudio, el 32.8% de la muestra encuestada votaría por la candidata del oficialismo a esta altura de diciembre. Ese porcentaje es un 4.7% mayor al 28.1% de la encuesta de noviembre.
La encuesta de noviembre ubicaba a doña Laura Fernández con 28.1 y ahora asciende a un 32.8. Todavía está un poco distante de un 40% para buscar un triunfo en la primera vuelta, pero sí tuvo un incremento importante de un 4.7% según IDESPO. El segundo puesto corresponde a Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, que obtiene un 6.6% del electorado y registra un ascenso de un 0.4% con respecto a noviembre. Doña Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana, salta para esta encuesta a un tercer sitio al subir de un 2.3 que tenía en noviembre a un 5.2 en diciembre. Y don Ariel Robles, del Frente Amplio, quien también crece, pero de manera más moderada. Según este estudio, pasó de un 2.9% en noviembre a un 3.7% durante este mes. Esto, reiteramos, es la encuesta de IDESPO, de la Universidad Nacional, que salió esta semana. En otros temas, de un total de 20 candidatos, son estos 4 que mencionamos, del total de 20 que están aspirando en esta papeleta presidencial, son los que están por encima del margen de error de este informe Cultura Política y Participación Electoral presentado esta semana y que se ubica en un 3.3% de puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, que es el margen de error. Sobre los indecisos, que es un dato importante, son los que continúan dominando la escena electoral, aunque en menor medida que la encuesta de noviembre. Actualmente este grupo lo conforma un 43.9% de la muestra, mientras que en noviembre era un 52.4%. O sea, en cuanto a los indecisos, la reducción fue de un 8.5%, que también es un dato importante y que puede marcar la pauta en lo que se viene para las elecciones del próximo 1 de febrero. En cuanto al respaldo que reciben los partidos políticos para conformar ya la próxima Asamblea Legislativa, porque la elección que se viene, presidencia y diputaciones. El Partido Pueblo Soberano, que es el partido del oficialismo, el que comanda doña Laura Fernández, también encabeza la lista en cuanto a aspiraciones de curules en la Asamblea Legislativa con un 29.5%. Este porcentaje de apoyo es un 7.5% mayor que el obtenido durante noviembre. 7.5% mayor. Un 29.5%. En este momento, en cuanto a la intención de voto para diputaciones, corresponden al Partido Pueblo Soberano. ¿Quién está de segundo? El Partido Liberación Nacional con un 10.8%. En el tercer puesto está el Frente Amplio, el que encabeza don Ariel Robles con un 6.1%, y la población indecisa en cuanto a temas de Asamblea Legislativa es un 39.8%. Esto, igual que la presidencial cayó en cuanto a este tema de los indecisos en un 43.9% que tenía a noviembre, y ahora está en un 52.4%, tuvo una reducción del 8.5%. En cuanto a diputaciones, la reducción fue de un 6.1%. O sea, tanto en presidenciales como para diputaciones tiene una reducción en la cantidad de indecisos, que eso es un tema importante de cara a las elecciones del próximo 1 de febrero. En temas que deja esta encuesta, llama la atención que siguen dándose algunos movimientos. Los indecisos decrecen, pero todavía es una cifra importante. Doña Laura Fernández encabeza, pero todavía no se acerca, por lo menos en esta encuesta de IDESPO, al 40% para ganar en una primera vuelta. Al día de hoy tendríamos una segunda vuelta en abril del 2026. Vamos a escuchar a uno de los investigadores de IDESPO, en este caso es don José Andrés Díaz, que nos habla acerca de los datos que deja esta encuesta y algunos otros detalles importantes sobre este estudio. Preferencias para la presidencia de la República, un 42% aproximadamente de la población continúa indecisa, un 32% manifiesta que votaría por Laura Fernández, un
7-8% por Álvaro Ramos, 5.8-6% por Claudia Dobres, un 3.7% por Ariel Robles y bueno, las demás preferencias están por debajo del margen de error de la encuesta. Aquí seguimos viendo que la población sigue indecisa, no han tomado una decisión clara. Si bien hay algunos crecimientos estadísticamente significativos en comparación a la encuesta de octubre, que sería el caso, por ejemplo, de Laura Fernández, también hay que tomar en cuenta que tal vez algo de este crecimiento se debe a la pérdida de votos de Luz María Alpizar y el Partido Progreso Social Democrático, que salían pues bajo, pero con intención de votos en la encuesta de octubre, y a lo mejor cierto de ese electorado ya logró identificar que la opción de gobierno no era Luz María Alpizar y Progreso Social Democrático, sino Laura Fernández. Nuevamente, eso no implica que Laura Fernández no haya obtenido un crecimiento electoral, pero posiblemente parte de este aumento se debe a ese reposicionamiento, por así decirlo, de un electorado que ya tiene un poco más claro su intención de voto. El otro opción que obtiene un crecimiento significativo es Claudia Dobres, que prácticamente dobra, ¿verdad?, su intención de voto de octubre a noviembre. Sin embargo, sigue siendo bastante baja, cerca de un 6%. En el caso de Asamblea Legislativa, las personas están más decididas. Aquí la indecisión baja a un 39%. Progreso Social Democrático es quien obtiene la mayor intención de voto, con cerca de un 28%. Le sigue Liberación Nacional con un 10%. El Frente Amplio con cerca de un 8%. Unidad Social Cristiana con un 2.53%. Y el resto de las opciones están por debajo de el margen de error del estudio. Llama aquí entonces la atención las diferencias. Por ejemplo, Liberación Nacional y el Frente Amplio obtienen mayor intención de voto a nivel legislativo que a nivel de la presidencia. Unidad Social Cristiana, cuyo candidato Juan Carlos Hidalgo no se posiciona a nivel de intención de voto presidencial, sí obtiene, ¿verdad?, un apoyo a nivel legislativo. Y Coalición Agenda Ciudadana, a pesar de que su candidata Claudia Dobres aumenta significativamente de octubre a noviembre, no se ve reflejado, ¿verdad?, en un apoyo electoral, no logra superar el margen de error del estudio. También vamos a escuchar a Laura Solís, también es investigadora de IDESPO. Ella nos va a hablar acerca de las personas indecisas, que según este estudio de la Universidad Nacional, las mujeres son las que en este momento son más indecisas dentro de este análisis numérico. Ella nos explica las razones que pueden mediar sobre estos datos. Cuando vemos esta variable por sexo, las personas más indecisas son las mujeres. Y a veces pensamos, bueno, pero ¿por qué las mujeres? No es casual que, por ejemplo, al hacerle la consulta de la probabilidad de asistir a votar, también quienes tienen una mayor decisión de no hacerlo sean mujeres. Y esto puede estar relacionado con tal vez ciertos vacíos respecto a lo que es la campaña electoral, la toma en cuenta de las mujeres, las propuestas que se están llevando a esta población en particular. Pueden haber ciertos vacíos o ausencias de propuestas que sean atractivas para las mujeres, por ejemplo, en temas de cuidado, en temas de incorporación al mercado de trabajo, en temas de derechos laborales y algunos otros que muestren esas oportunidades o que puedan ser de mayor interés para las mujeres. Entonces, desde esta perspectiva, creo que es un llamado de atención para los partidos políticos de querer promover ese voto femenino. Ese voto puede significar la decisión de la campaña electoral y de cómo generar estrategias de comunicación para llegar a este grupo en particular. Bueno, teníamos esta oportunidad en esta encuesta de incluir el módulo de participación política de las mujeres. Es un tema que ya hemos abordado desde IDESPO en años anteriores, incluso llegamos a hacer un proyecto de investigación que analizaba la participación en los espacios municipales y bueno, en otras oportunidades de procesos electorales lo hemos consultado.
esta vez con un mayor foco, evidenciando pues una mayor participación de mujeres como candidatas a la presidencia. Esto me parece que no es del todo casual, sino que ha sido producto de una trayectoria amplia de otras mujeres que han abierto esta brecha. Recordemos que, por ejemplo, en los 90s hubo la primera candidatura de una mujer a la presidencia del país. Y bueno, no en todos esos periodos se repitió que hubiera mujeres candidatas, pero el hecho de que ya en este momento logremos tener un proceso donde 5 están aspirando a esa presidencia, nos habla de una oportunidad en donde las mujeres dicen, sí, puedo estar presente en la política, puedo postular mi nombre, ¿verdad? Y eso es muy interesante, verlo como una apertura, no solo de la mujer que quiere promoverse en los espacios políticos, sino también de la ciudadanía costarricense que muestra ese apoyo a mujeres que quieren participar en política, postulándose y que también tienen sus calidades para ser electas. Además, podemos identificar también que cierto grupo de la población sigue notando que hay brechas de género presentes. Eso no lo podemos obviar, sigue siendo una realidad. No solo el hecho de que las personas apoyen a las mujeres o que estén presentes en las papeletas, que es un avance para no señalarlo solo como el relleno de una cuota, es importante, sino también evidenciar que esas brechas pueden seguir existiendo y que es necesario que se generen mecanismos para promover la participación real y efectiva de las mujeres, no solo durante la campaña, sino también durante los cargos. Así está la situación, el panorama a la altura de diciembre en la que nos encontramos, a pocas semanas de las elecciones presidenciales. A partir del 16 de este mes comienza la veda política en cuanto a publicidad para los partidos. Solamente hay mensajes y algunas entrevistas. Vendrá el mes de enero, que es un mes decisivo porque hay debates, los más importantes. También vendrá esa recta final cuando se echa el resto para buscar las posibilidades de ascender en las encuestas y determinar qué va a pasar el próximo 1 de febrero cuando se vengan estas elecciones. A las 6 de la mañana se estarán abriendo las urnas en nuestro país y por supuesto en otros países estarán abriéndose dependiendo del horario que tengan. Pero es un panorama interesante. Diciembre cierra con estos datos de IDESPO que son interesantes de analizar, pero enero definitivamente, como hemos visto y han dicho muchos candidatos y candidatas aquí en esta decisión 2026 TVSur Analiza, será un mes clave para determinar lo que va a pasar en las elecciones del próximo año. Como siempre, muchas gracias por su preferencia. Recuerde que estamos los miércoles a las 3 de la tarde y la repetición los jueves a las 8 de la noche. Esta ventana que hemos abierto para conversar con candidatos, candidatas y hoy, por ejemplo, también revisar algunos datos importantes. Pasamos por la cantidad de votantes, el abstencionismo y esta última encuesta de IDESPO. Por supuesto, siga con más de nuestra programación. Que la pasen bien.